Tú sabes que el momento más difícil es cuando tú le hablas a tu clan y tú le dices, yo ahora voy a hacer esto. ¿Qué conexión en tu vida fue tan poderosa, Olivia, que te ayudó a seguir adelante cuando todo parecía detenerse? Ese día fue un día muy duro, muy difícil, porque ese día yo tuve que ponerme en contemplación y decirle, bueno, Diosito, yo quiero que tú me mandes un mensaje. Yo quiero que tú me digas si yo estoy por el camino correcto o no estoy por el camino correcto. Yo le dije, bueno, Diosito, si es verdad que yo estoy loca al hacer esto, al dejar tantos años, una carrera provechosa, todo lo que yo había logrado, y ahora irme por esta área, yo quiero que tú me digas un sí o un no. Yo quiero que la respuesta de ese sí, que yo siga adelante con esto y que yo siga adelante con lo que yo siento ahorita en mi alma, me pones una pluma roja. Bueno, yo salí, me fui a mi casa y todo eso. Y en el transcurso de la tarde, mi mamá está tomando café y mi mamá me llama y me dice, mira, Oli, ven acá. Tú sabes que una pombiña dio en el vidrio y ella parece que se maguó porque eso está rojo con sangre aquí. O sea, el vidrio estaba tan limpio que ella pegó del vidrio y cayó. Ella me dice así, da la vuelta, yo tenía que salir de la casa, da la vuelta, a ver, porque esa debe estar ahí caída, se golpeó. Entonces yo doy la vuelta y cuando doy la vuelta, o sea, yo sentí una alegría tan grande en mi alma y en mi corazón. La vida nos pone retos que nos invitan a mirar hacia adentro, a nuestros silencios, nuestras heridas y nuestras conexiones más profundas. Hoy nos acompaña Olivia Vieira, autora de Pregúntale a tu alma, volumen 2, donde nos invita a destapar esos silencios familiares guardados por generaciones y a reconocer las conexiones que han sufrido o desafiado nuestra vida. Este episodio nos lleva a explorar algo esencial, cómo el grit también vive en nuestro mundo interior, en la valentía de sanar y seguir adelante. Bienvenidos a este nuevo episodio del Gritcast. Pregúntale a tu alma, silencios, conexiones y grit con Olivia Vieira. Olivia, ¿qué te inspiró a escribir el volumen 2 de Pregúntale a tu alma y cómo se conecta con tu propia historia de perseverancia? Bueno, mira, Pregúntale a tu alma en el volumen 2 tiene dos capítulos esenciales que se llaman Silencios del alma y Conexiones de alma. Y cómo se conecta directamente con mi esencia, porque desde que nosotros somos niños, recuerda que nosotros muchas veces callamos cosas que vienen de nuestro árbol, de nuestra familia, raíces que han quedado allí y que nosotros muchas veces no entendemos por qué papá, mamá o abuelos, ¿verdad? No dicen todas sus historias, su esencia. Muchas veces tú te das cuenta, ya después de la trascendencia de que he estudiado todo mi árbol y sé todo el proceso. Entonces, empecé a escribir Silencios del alma primero porque es una conexión que tú tienes directamente con esa parte tuya de aquellas cosas que se callan, y que esas cosas que tú callas luego son aquellas que, como las reprimimos, entonces ocasionan todas aquellas cantidad de heridas en la medida que nosotros vamos creciendo, como muchas veces no entendemos, porque a veces nos cuesta comunicarnos, a veces nos cuesta dar un abrazo, a veces nos cuesta decir un te quiero, o una de las cosas importantes que también hablo en Silencio del alma, nuestra propia identidad. Hay árboles que vienen a hacer un ciclo de sanación, porque es hasta la 7ª generación que nosotros recibimos todo ese impacto de nuestro árbol, y que son historias que se callan, y entonces a veces no sabemos por qué razón en una familia, en este momento,
llegan y tienen muchos problemas de ansiedad, de depresión, se sienten como aislados, se aíslan mucho a nivel familiar. Y yo viví una experiencia con un familiar muy joven en la que ella me llamó un día, una tía muy querida, y ella me llama un día a las 6 de la mañana y ella me dice, sácame inmediatamente porque yo me voy a morir. Y yo me asusté, yo dije, bueno, y la fui a buscar, dejé todo y me fui a buscarla y la llevé para el hospital. Empecé con exámenes cardiológicos, todos los exámenes habidos y por haber, exámenes. Y de repente cuando la doctora me está hablando, porque yo estoy con ella, y ella me dice, pero es que todo le salió bien. Me dice, ella no tiene nada, todo le salió bien. Entonces ella me sugirió, me dijo, ¿por qué no la llevas a un psicólogo? Ese mismo día yo fui y toqué la puerta de un psicólogo porque yo dije, nada, yo tengo que saber qué es lo que le está pasando porque verdaderamente estaba en un cuadro tan depresivo, tengo que saber qué es lo que está pasando y esa situación en la que ella se sentía como ahogada, que ella decía que algo le iba a pasar. Entonces cuando yo la llevo y tuve la suerte de conseguir el psicólogo, me estoy dando cuenta que en el momento en que ella, antes de entrar a la sala con la psicólogo, ella estaba conmigo muy tranquilamente hablando. Y conmigo ella sentía como esa parte de conexión cuando tú dices, mira, yo me conecto y esa seguridad, porque ella no me está juzgando o porque ella no me va a decir o porque ella no me va a preguntar. Y entonces ella sentía conmigo esa seguridad y de hecho en Conexiones del Alma yo también lo digo, ¿no? O sea, nosotros conectamos con aquellas almas que de una u otra manera son entes que vienen a sanar, a liberar y a darte energéticamente o emocionalmente aquella sanación que a veces uno no sabe que lo está haciendo, pero eso ya está allí conectado, eso ya es un pacto que yo hice con esa gente y esa gente ya lo hizo conmigo, o sea, estas almas, ¿no? Dentro de tu familia, dentro de tu árbol, ¿no? Todo está pactado previamente, ¿no? Y bueno, empecé a escribir silencios precisamente porque me di cuenta que justamente habían personas en el árbol paterno que habían tenido en muchas oportunidades esa misma patología en la que se aislaban, se encerraban y eran como personas como muy tristes, ¿no? Y vivían bajo una tristeza. Entonces, claro, la familia paterna era una familia que venía de una pobreza extrema, era una familia muy numerosa. De hecho, mi abuela paterna tuvo 11 hijos, de los cuales ellos fueron separados porque los tuvo que criar el bisabuelo y el tatarabuelo. Entonces era tener esos hijos y los iban colocando para que los ayudaran a criar esos hijos. Entonces esa soledad, esa ausencia también de papá y de mamá, entonces muchas veces en la actualidad nosotros lo vemos cuando sentimos que los muchachos ahorita, hay muchos que están con ansiedad y depresión porque se están desconectando mucho de la esencia. Sí, y eso es lo que estaba ya percibiendo de lo que es tus libros, Olivia, que fue esa conexión con tu familia, con tu pasado, y aquí lo dices, por eso que lo hemos traído, aquí están. Y también aquí, que fue uno de los propósitos de invitarte para nuestro episodio, contarnos qué contiene los libros y cómo fue el entrar en este mundo de pregúntale a tu alma, de conectar con tu familia, ya lo estás diciendo, con este pasado, pero sobre todo también cómo te ha ayudado a ti y cómo el libro puede ayudar también a entrenar nuestro propósito, ¿no? A entrenar nuestros objetivos, que para eso trabajamos cada día, a través de la conexión, a través también de la resiliencia y a través de esa paz interior, a través de esa búsqueda interior, cómo nosotros podemos continuar para llegar a nuestro objetivo final, que la final es nuestro grit, ¿no? Lo que siempre decimos acá en nuestro episodio con los invitados, cómo hacer para entrenar cada día ese grit para ser cada vez mejores. Está excelente ya con la introducción que le diste, porque realmente fue lo que estás comentando, es encontrarte contigo mismo y con los antepasados. Y lo dice por acá cuando me puse a leer, bueno, ahí lo resaltas muy bien. Ya lo has mencionado, pero te lo quería preguntar en concreto,
¿Qué son esos silencios del alma y por qué cuesta tanto enfrentarlos? Mira, por ejemplo, allí yo hice noción, en esta parte de silencio del alma, hice noción en la parte de la identidad, hice también noción en la parte de... Hay una parte muy importante que nosotros como mujer tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos una decisión muy definitiva, sobre todo con la parte de los abortos. Entonces, allí yo hago la acotación también en Silencio del Alma cuando nosotros tenemos una pérdida o tenemos un aborto, o en muchas oportunidades cuando ocurre una violación, que queda eso callado, incluso dentro del árbol lo callan o incluso la misma persona lo calla, y eso pasa de una generación a otra, y esos silencios de permanecer allí en esa no venida de ese ser, eso corta un hilo dentro de tu árbol y dentro de tu parte familiar, dentro de tus emociones, dentro de todo lo que es esa conexión que yo hablo, que es nuestra parte del alma, ¿no? Entonces, cada una de nuestras partes emocionales tienen que ver justamente con todo eso que nosotros silenciosamente dejamos allí y no lo queremos tocar. Incluso la parte de identidad la hablo es cuando dentro de un árbol ha ocurrido personas que de una u otra manera pues han tenido preferencias sexuales, ¿verdad? De un lado o de otro, y que han sido calladas porque anteriormente no se hablaba tan plácidamente o tranquilamente, y eso, bueno, estuvo muy cerrado, eso era un tabú dentro de los árboles, y ahora es más abierto, pero eso ocasionó este gran boom que hay ahorita, porque resulta que esto tenía que llegar. ¿Y por qué tenía que llegar? Porque resulta que nosotros tenemos que hacer una trascendencia de todo este proceso. Acuérdate que en el Génesis Dios dijo: he creado al hombre y he creado a la mujer. Dos estructuras, una con una carga femenina y una con una carga masculina. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa aceptación, y cuando en nuestro árbol hubo cosas ocultas y tabús que no permitieron que esa persona pudiera abrirse o expresar esa parte de identidad, estamos ahora, esta cantidad de almas, simplemente limpiando. Esto es una limpieza. Esto es una limpieza en lo que tiene que ver con esta parte de la identidad. Porque justamente como ahora estamos cerrando un ciclo, ciertamente, y ojalá que más adelante las personas vean este programa, porque en el próximo ciclo vamos a ver cómo todas las estructuras que se abrieron para sanar y liberar todo este silencio que hubo, es que siempre en un árbol cuando ocurre hay que salir uno, abrir esa cajita de Pandora y salir a flote para que eso termine allí. Culmina eso, entonces viene la aceptación en todo el proceso, ¿me entiendes? Entonces ese es uno de los tantos silencios, porque también está la otra parte de los silencios del amor, que yo coloqué allí, cuando existen personas que tú las ves dentro de un árbol que nunca se han casado, nunca han tenido una relación estable, nunca han podido establecer una conexión verdadera ni tener hijos, sino se quedaron íngrimas y solas. Entonces esos silencios tienen que ver con aquellos amores imposibles, con aquellos amores perdidos, incluso personas que vivieron aquí, y yo lo viví en la parte de la historia de mi árbol, que salió esa pareja, salió ese novio y nunca regresó. Entonces, como no regresa, entonces se queda el amor flotando, se queda en el aire. Entonces se queda ese silencio de la soledad, de la falta. Y entonces allí es cuando después vemos la otra parte, que es la poca aceptación de abrazar, de hablar, de comunicar, de expresar el sentimiento más bonito y maravilloso que puede existir, que es el amor. Qué interesante, y que todo esto
a la final pues nos toca a nosotros porque está dentro de nosotros mismos, ¿no? Claro. Es así. En este momento yo quiero hacer una reflexión y es para todos ustedes, para ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que si quieres que este contenido tan bueno y tan valioso llegue a mucha gente, es necesario contar con tu apoyo. ¿Cómo? De la mejor manera. Suscribiéndote a nuestro canal, que es totalmente gratis. Darle un like a este contenido, porque YouTube necesita que este contenido se pueda ver. Y si más personas pueden darle un like, lo puedan recomendar y se suscriben al canal, pues el contenido va a llegar a muchas más personas. Y ese es el objetivo final, porque somos un equipo, también los invitados vienen a contar sus historias, a nutrirnos, también a darnos sus consejos de una manera muy amable y también de una manera para que todos podamos crecer juntos. Entonces el aporte que les pedimos y que todos juntos podemos hacer que esta comunidad siga creciendo cada vez más, que este grit se siga traspasando de uno a otro y que por supuesto podamos continuar haciendo cada episodio. Contamos con esa colaboración, de ese like, de esa suscripción y por supuesto siempre les digo, comenten allí en la barra de comentarios cualquier experiencia o cualquier inquietud, que aquí estamos para poder aportar ese granito de arena. ¿No es así, Olivia? Claro, claro. Es muy importante. Es muy Y importante. es muy valioso. Y súper valioso. Una de las cosas que tú me preguntabas hace rato, que no había hecho la acotación, era cómo inicio yo, pregúntale a tu alma. Y resulta que en el primer capítulo de Pregúntale a tu alma está un capítulo que se llama El Éxodo, y el Éxodo se refiere justamente a esa parte emocional que nosotros, llega un momento, por ejemplo, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, y se refiere al éxodo porque es ese proceso que igual Moisés, cuando sale de la tierra de Egipto para llegar a la tierra prometida, pasó una gran cantidad de vicisitudes, y yo lo hablo en el sentido de cuando nosotros salimos de nuestra tierra, porque yo nací en Venezuela, y lógicamente volvemos a las raíces de nuestros antepasados, pero resulta que tú llegas a un sitio en donde la cultura, todo lo que es la lengua, todo lo que es el ambiente, son cosas en las que tú no te adaptabas, y sobre todo la profesión, nuestra parte profesional. Entonces eso ocurre un estado emocional interno que tiene que ver con nuestra salud mental. Y por eso yo hablo del éxodo, porque no solo a mí, sino a muchísimas personas les ocurrió que tuvimos que reinventarnos y empezar de cero en otras cosas que no eran ni siquiera lo que verdaderamente nosotros habíamos durante toda nuestra vida preparándonos, estudiando, teniendo nuestras carreras y nuestras profesiones. Entonces, ese inicio de Pregúntale a tu alma es el conectarme con esa parte divina que somos nosotros, ese ser superior, para confortarnos, para darnos fe, para darnos confianza de que si hay un momento hermoso y maravilloso que Dios siempre nos da, y una luz siempre al final del túnel, que era esa tierra prometida. Y empecé a escribir, pues, Pregúntale a tu alma, gracias a que todo este proceso permitió que se pudiera abrir ese campo, ¿no? Ese campo para nosotros conectarnos y para que mucha gente conecte, que no he sido solo yo, son todas muchas personas. Y yo ahora en todo mi análisis es maravilloso ver cómo vemos cada día que el éxodo siempre existe y ha existido desde el tiempo de Moisés. Y yo digo que a veces la gente se queja tanto de por qué salí, y entonces no vemos el propósito de esa salida. Ese propósito es por algo y para algo. Mira, y es muy oportuno esta frase que viene ahora, que nos habla de crecer y evolucionar con lo que tú estás diciendo. Y es Linda Howe, que también es una famosa escritora de los registros akáshicos, y nos dice, los registros akáshicos nos muestran que cada experiencia es una oportunidad para crecer y evolucionar. Justo lo que estás comentando del abrir, del éxodo, de crecer y evolucionar, te permite dar ese paso
hacia otro nivel. Y otra de las cosas importantes de los registros akáshicos es que hay muchas personas que no saben lo que realmente es una terapia de registros akáshicos. Los registros akáshicos, que yo también lo trabajo, es ese canal, ese puente con tu yo superior que te permite a ti limpiar, desbloquear y sanar todas aquellas cosas que tú has venido guardando en ese archivo. ¿Y cuál es ese archivo? Ese archivo es esto, ¿no? Es nuestra caja de archivos que nosotros vamos colocando, cosas buenas y cosas malas. Entonces, a través de los registros akáshicos nosotros limpiamos todo eso y por eso es que precisamente la experiencia es la que te va a permitir el lograr el reconocimiento y la aceptación, porque una vez que tú haces esa limpieza, que fue un poco eso, ¿no? Limpiar y abrirte a decir, ok, se me permitió salir de mi zona de confort, he tenido que pasar un desierto, pero este desierto me ha permitido un crecimiento. No importa que el crecimiento no haya sido material, pero el crecimiento interior, el crecimiento más importante que nosotros necesitamos es esa valentía, esa fortaleza, esa fuerza, esa fe, esa confianza, eso que está dentro, que lo decimos incluso cuando yo hago una terapia de registros akáshicos, yo se lo digo. O sea, tú no los ves, pero tú los sientes. Y es lo más importante, claro. ¿no? Nuestra parte interior, el crecer. Bueno, y durante todo el episodio tenemos frases de escritoras y maestras de los registros akáshicos, así que vamos a estar aquí conectadas con ellas. ¿Cómo el enfrentar esos silencios que estabas mencionando puede ayudarnos a desarrollar fortaleza emocional? Mira, lo más importante de los silencios es reconocerlos. Cuando nosotros nos encerramos, como lo dije anteriormente, lo encerramos y más bien puede ocurrir un proceso de enfermedad y de salud mental el no reconocerlo, pero si nosotros lo afrontamos, lo reconocemos y empezamos a trabajar, porque no es fácil, los silencios vienen siempre de heridas muy fuertes. Indudablemente, porque tú no guardas algo que es alegre. Lo alegre tú lo sueltas rapidito. La alegría, las buenas noticias, la llegada de una persona, la llegada de cosas maravillosas, eso nosotros lo soltamos. Pero todas aquellas heridas y todos aquellos procesos que fueron dolorosos son los que se guardan en esa cajita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese silencio se va guardando, se va generando, y es allí en lo que hay muchas pruebas que demuestran que las personas cuando llega un momento y dicen ya, hasta aquí, esto se abre y abro ese espectro de decirlo y de abrirlo, como ha ocurrido en muchas oportunidades, por ejemplo, jóvenes de 12, 11, 10 años que han tenido procesos de violación por mismos familiares dentro de su mismo árbol o personas cercanas de su casa y que lo mantenían en silencio, pero llega un momento en que se abre para poder sanar todo ese proceso. Porque si no lo abres, no lo puedes sanar. Te vas a quedar siempre con ese... Te quedas allí anclado a ese silencio. ¿Qué papel juega la lealtad al clan familiar en la forma que enfrentamos retos personales? Sí, la lealtad es uno de los patrones que indudablemente cuando nosotros no queremos afrontar que somos leales a algo, que estamos apegados allí, anclados allí en ese árbol, pues lógicamente nosotros vamos a seguir repitiendo todos esos patrones de ese árbol, porque yo soy leal a eso. Supongamos, mi mamá me dijo a mí que era malo, supongamos en juventud, mi mamá me dijo que era malo que yo fuera una mujer más abierta o una mujer que expresara o una mujer que fuera la que se le declarara al enamorado, a la persona a quien tú quieres, ¿no? Entonces siempre tenía que ser el hombre el que tenía que dar el primer paso. Entonces, cuando tú eres leal a eso, entonces tú siempre vas a estar con el miedo de que yo no puedo decirle a esa persona que verdaderamente siento algo bonito por esa persona porque realmente esto es una locura.
Y eso son las creencias limitantes también que tú tienes, porque son creencias limitantes hechas dentro de tu árbol. Y justamente la autora Gabriele Hort nos dice, el alma nunca guarda rencores, solo aprendizajes que esperan ser liberados. Bueno, fíjate, una de las cosas importantes que digo en Pregúntale a tu alma. El alma viene a 3 cosas. Viene a aprender, a enseñar y a vivir. Porque cuando nosotros pactamos esa conexión de almas con ese grupo de personas, como yo lo digo ahí, hay almas en las que nosotros pactamos que son por momentos determinados. No sé si tú recuerdas a algún compañero de clase, alguna persona que fue muy amable contigo, algunas personas que estudiábamos juntos, pero era ese momento en que yo pacté con esas almas porque era un aprendizaje que teníamos que vivir juntos, ¿me entiendes? Algo que nosotros teníamos que aprender. Igual pasa con las relaciones de pareja. Hay relaciones de pareja muy duraderas y hay otras relaciones de pareja que vienen a enseñarte a que tú tienes que aprender algo de esa persona y esa persona tiene que aprender algo de ti. Y de la misma manera vivir el proceso. Esas son las 3 cosas que nosotros como alma vinimos a enseñar, a aprender y a vivir. Por eso es que las almas no vienen así como, no, muchas personas que hablan y cuando yo hablo de alma, me dice, pero realmente esto que estoy viviendo, yo ya lo pacté, esto tan difícil y todo, sí, lo pactaste. Pero ¿sabes por qué lo pactaste? Porque cuando tú llegas, el día que tú abres tus ojitos al mundo y tú decides, esta es la mamá, este es el papá, es porque tú necesitas aprender dentro de ellos o bien el amor, o bien el respeto, o bien la fuerza y la fortaleza, o bien la valorización o la autoestima, o sea, cada una de las cosas, porque a veces nos quejamos en nuestra familia, no, es que a mí no me valorizan lo que yo hago. Es que mi papá no es una persona amorosa, no es una persona que da cariño, que emite cariño. Entonces, allí el alma lo que está es necesitando aprender que esa persona vino dentro de un árbol que también él no lo tuvo y no lo puede expresar. Nadie da lo que no tiene. Entonces, a veces nosotros juzgamos por ejemplo, lo digo por el ámbito donde estamos ahora, que hay personas como muy cerradas en la parte de los sentimientos o de la comunicación o de expresar o de sonreír o de decir buenos días o de tratarte con una sonrisa. Y es porque verdaderamente hubo una salida muy eminente, por ejemplo, en esta isla, donde hubo personas con mucha soledad interna. Se quedaron solos, habían muchas mujeres solas, o sea, la parte masculina no estaba presente. Entonces igual sigue la generación de mujeres en las que la parte de expresar y de sentir era también como un tabú. O sea, no lo hago porque verdaderamente, o sea, mi mamá tampoco lo hizo y mi abuela tampoco lo hizo y así sucesivamente. Entonces, esa parte del alma se viene justo a conectar. Y cuando yo hablo de Pregúntale a tu alma, siempre le digo, Pregúntale a tu alma no es para solo leerlo, Pregúntale a tu alma es para conectarse. Y para trabajar con todo lo que estás diciendo, para trabajarlo interiormente, porque esto, lo que estás aquí plasmado, de verdad que es un trabajo interior que te va a hacer renovarte como persona y también liberarte de muchas cosas que puedes tener atadas, ¿no? Tanto Claro, por el pasado como lo que estás por ejemplo, comentando. el capítulo de Libérate de los miedos, ese capítulo te habla, Libérate de los miedos es un capítulo que te permite a ti un poco entender por qué razón yo tengo que liberarme de esos miedos. Y una de las cosas que yo digo, hazte amigo del miedo, para que tú veas que el miedo después ya no va a ser esa limitante para que tú no puedas pensar que tú no puedes lograr lo que tú quieres lograr. Vamos a hablar ahora sobre conexiones del alma y aprendizaje. ¿Cómo nuestras conexiones del alma pueden impulsarnos o frenarnos en el camino de nuestros sueños? Bueno, fíjate que Conexiones del Alma fue hecho ese capítulo justamente para
conectar la esencia de cada uno de estos elementos. ¿Cuáles? Primero, la conexión de esas almas que llegan para que tú aprendas algo. Tienes que aprender algo que, por ejemplo, en tu caso, supongamos, había poca autoestima, eras una persona que eras muy cerrada, eras una persona dependiente, eras una persona con miedo, entonces vienes a conectarte con un alma para que tú aprendas que hay cosas en que tú dices, pero ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué me cuesta tan difícil? Es porque tú tienes que tener la fuerza, la valentía, que tú sí lo puedes hacer. No siempre vas a depender de otras personas. Entonces, eso es lo que te enseñan cuando a veces la gente dice, no, que no me valorizan y yo tengo que salir adelante solo. Pero ¿qué es lo que estás aprendiendo? A salir adelante, a tener fuerza y hacerlo, así como aquellas mujeres que llegan y son súper valiosas, estudiosas, brillan, no se paran en salir adelante, en tener conocimiento, en prepararse. ¿Por qué? Porque ellas vienen como almas a ellas poder avanzar a ese sueño. Cuéntanos qué conexión en tu vida fue tan poderosa, Olivia, que te ayudó a seguir adelante cuando todo parecía detenerse. Bueno, yo lo digo en Pregúntale a tu alma, en Conexiones del Alma, los que lo han leído. Hay dos seres muy, muy especiales y yo sé por qué tuve esa conexión de alma con ellos, que es mi abuelo materno y mi abuela materna. Personas que en muchos momentos, y sobre todo mi abuela, en momentos muy difíciles, cuando yo estaba en mi proceso de divorcio y yo sentía que no era mi abuela, sentía que era un alma que cada vez que yo llegaba, ella lo que hacía era decirme lo valiosa que yo era y lo valioso que era que yo continuara adelante, que no dejara mi carrera, que no me permitiera, me decía ella, que no me permitiera yo quedarme atrás como muchas de las personas del árbol que se quedaron con 2 niños y se quedaron solas y después entonces tuvieron que, digamos, hacer la vida más cuesta arriba. Entonces mi abuela me decía, no, tú puedes porque tú vas a lograrlo, porque tú terminas tu carrera o sea, era una conexión tan bonita que yo recuerdo que las personas que me conocen y saben que tuve un cargo público, yo recuerdo que la única persona que tenía mi número de teléfono de mi oficina era ella. Y entonces ella hablaba en portugués y mi secretaria no sabía, está hablando en un idioma que yo no sé. Y yo le digo, ay, ya yo sé quién es mi abuela. Entonces esa conexión. Y mi abuelo, que fue una persona que me hizo muchos retos. Mi abuelo me retaba. Yo recuerdo que yo tenía 13 años y estaba estudiando primer año y mi abuelo me dijo, si tú pasas con 20 todas las materias, yo te voy a regalar el pasaje para que tú viajes con el abuelo, porque mi abuelo viajaba aquí a su tierra todos los años. Yo te voy a regalar el pasaje. O sea, imagínate tú el compromiso que yo tenía, pero el compromiso que también yo asumí conmigo misma. Claro, y también te daba esa seguridad en ti misma y ya esa madurez de que sí lo podías hacer, que contabas con ellos, que eran digamos, tus impulsores y tus motivadores para que siguieran adelante y que ellos creían en ti, creían que tú lo podías hacer. Sí, y yo recuerdo contenta cuando terminé el año escolar y tengo mis boletas y yo voy y le digo, abuelito, ¿sabes? Aquí está mi boleta. Saqué 20 en todo. Y él me dice, para ver. Entonces cuando ve la boleta y me dice, vamos tú y yo y vamos a ir a comprarte el pasaje que tú te vas con el abuelo. Y me regaló mi pasaje y yo contenta ahí paseando con mi abuelo. Por eso es que yo digo que las personas muchas veces perdemos la esencia de los momentos, de las personas, porque no logramos conectar con esas almas. No sabemos por qué esas almas vienen dentro de nuestro clan a enseñarnos, a nosotros aprender de ellos, pero también a vivir cada uno de sus procesos y sus experiencias, porque son almas que también tuvieron que vivir sus cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de mi abuelo, que él contaba que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que él fue un huérfano de papá porque él tenía 5 añitos cuando su padre murió, mi bisabuelo,
no, mi tatarabuelo. Y él, imagínate todo lo que ese hombre tuvo que pasar porque su mamá tenía 25 años, era una mujer muy joven y se quedó con 2 hijos. Entonces yo, fíjate, para que tú veas en Conexiones del Alma, yo me quedé sola, joven, con 2 hijos y entonces es como lo que tú estabas hablando, la lealtad del clan. Y, o sea, entonces yo digo, oye, yo hice una conexión con estas personas, o sea, lo que tú me Qué estabas preguntando. interesante, qué interesante. Mira qué interesante y es importante lo que estás hablando sobre las conexiones, que esta frase es tan vital. Toda conexión del alma es un recordatorio de que no caminamos solos. Y de la maestra y escritora Rose O'Grady, que nos habla también de los registros akáshicos, pero que nos inspira para decir que esas conexiones de las que tú estás hablando y estás mencionando, en este caso, tus abuelos y paternos, que no te hicieron caminar solo, sino que sabían que estabas acompañada de una generación a otra. Increíble. Sí, y seguimos acompañados porque nosotros elegimos verdaderamente ese clan y elegimos verdaderamente ese clan para nosotros tener ese aprendizaje, esa enseñanza, ese camino, como lo llamo yo, ese camino del alma, ¿no? Que pronto este segundo volumen va a pasar para un 3 porque hay un capítulo que estoy terminando también que se llama Caminos del Alma. Y esos caminos del alma tienen que ver con todo lo que a nivel del árbol hemos tenido que transitar todos nuestros ancestros para poder llegar a este momento, el aquí y el ahora. Yo siempre le digo a las personas cuando estoy en los talleres y cuando estoy en cada uno de los workshops que nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales. En el momento que nosotros entendemos que nosotros como alma estamos viviendo unos procesos en que ya nosotros lo conocíamos, lo sabíamos, pero lo que teníamos era que soltar algunas cosas. En ese mismo momento entendemos que los que nos enredamos la existencia somos nosotros mismos, porque nos complicamos más de lo que es tan simple. Ciertamente. ¿Qué descubriste de ti misma mientras escribía este segundo libro? Mira, descubrí que aparte de la resiliencia, descubrí que empecé a tener una conexión mucho más grande con Dios, porque muchas veces nosotros a raíz de todos nuestros procesos educativos, los procesos de mamá, los procesos de trabajo, nosotros nos desligamos de esa conexión divina, de esa verdadera conexión que es la que nos da respuestas. Por eso es que el libro dice, pregúntale a tu alma y encuentra las respuestas que están en ti. Entonces hubo momentos después del éxodo de empezar de cero, en el que empecé a preguntarme, después de ser una mujer exitosa en un área totalmente opuesta, que es el derecho durante 26 años de mi vida, y que llega un momento en que todo está perfectamente preparado y todo está preparado en ti, en tu alma, ¿no? Entonces me doy cuenta de que era el momento, porque a mí siempre, yo incluso, las personas que me conocen saben que yo empecé a estudiar psicología en la Universidad Central, después estudié educación, después estudié derecho, pero siempre en todos esos interines siempre estudiaba inteligencia emocional, siempre estudiaba cursos, talleres y me iba preparando porque yo sentía en mi alma que iba a llegar un momento en que yo tenía que hacer esto. Y entonces, cuando empecé a trabajar todo esto, yo empecé a sentir que todo era como más ligero, como más liviano, como que no había tanto apresurarse con las cosas, sino que todo viene por sí solo, ¿no? Entonces a veces estamos como cuesta arriba diciendo es que no consigo esto, es que no, esto no se me da, esto no, pero es porque nosotros no nos conectamos verdaderamente con esa divinidad que está dentro de ti, que lo dice allí, descubre el mago que hay en ti en uno de los capítulos, que te permite encontrar verdaderamente cuál es tu propósito, qué es lo que verdaderamente tú vienes como alma a cumplir en este aquí, en este ahora, y qué es lo que verdaderamente te hace sentirte ligero, te hace sentir sin cargas, te hace sentir conectado con la esencia de lo que verdaderamente
es este plano terrenal, que es maravilloso también, solo que nosotros no entendemos cuál es la maravilla. Todavía no lo hemos descubierto, ¿no? Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso. Olivia, y a pesar de que ya tenías esa conexión de lo que ibas a escribir, ¿hubo algún momento de bloqueo emocional y cómo usaste tu propio grit para superarlo, si lo hubo? Sí, indudablemente. Hubo un momento muy fuerte porque tú sabes que, por eso es que hablo del clan familiar, tú sabes que el momento más difícil es cuando tú le hablas a tu clan y tú le dices, yo ahora voy a hacer esto. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso si tú toda tu vida ya tú fuiste a presentar tu examen para hacer tu equivalencia, para tú ser abogado, para tú seguir en tu proceso? Tú estás loca o es que te estás volviendo loca. Entonces imagínate, eso era una resonancia durante todo ese proceso porque era como que, ¿será que verdaderamente soy yo la que estoy loca y estoy tirando a la borda todo lo que yo trabajé, todo lo que yo hice, todo lo que me desenvolví? Ya yo fui incluso a presentar mi examen en la universidad para hacer mi equivalencia en Derecho aquí en Portugal. ¿Y será que soy yo la que verdaderamente estoy errada? Y todas las personas a mi alrededor me están diciendo que si yo estoy loca. De hecho, cuando hice mi primer evento, hubo una persona muy específica que me dijo, tú lo que estás es loca. ¿Cómo tú vas a ponerte a hacer eso? ¿Cómo tú te vas a poner a hablar de numerología? ¿Cómo tú te vas a poner a hablar del alma? ¿Cómo tú te vas a poner a hablar de todas estas cosas? Y incluso después que empecé a estudiar registros akáshicos, ¿cómo tú vas a hablar de eso si tú has desenvuelto de una forma, bueno, extraordinaria tu carrera de derecho? Y ese día fue un día muy duro, muy difícil, porque ese día yo tuve que ponerme en contemplación y decirle, bueno, Diosito, yo quiero que tú me mandes un mensaje. Yo quiero que tú me digas si yo estoy por el camino correcto o no estoy por el camino correcto. De hecho, que los voy a invitar porque en mi próximo libro yo voy a presentar el video, lo voy a presentar de ese mensaje que él me mandó. Porque yo llegué un día, de hecho las personas que fueron a la presentación del libro en portugués, Pergunta a tu alma, yo lo pasé porque yo logré grabar ese video. Yo tengo ese video y lo voy a presentar ahora, me lo van a editar, lo voy a presentar para que vean que las respuestas son, cuando tú las quieres, Dios te da las respuestas. Yo le dije, bueno, Diosito, si es verdad que yo estoy loca al hacer esto, al dejar tantos años, una carrera provechosa, todo lo que yo había logrado, y ahora irme por esta área, yo quiero que tú me digas un sí o un no. Pero yo siempre me hago las cosas difíciles, yo me pongo todo difícil, yo no me pongo una cosa facilita. Yo llegué y le dije, bueno, yo quiero una pluma roja. Yo quiero que la respuesta de ese sí, que yo siga adelante con esto y que yo siga adelante con lo que yo siento ahorita en mi alma, me pones una pluma roja. De hecho, fui a la iglesia, estuve en el Santísimo, oré y le dije, yo quiero que tú me mandes esa pluma roja. Bueno, yo salí, me fui a mi casa y todo eso, y en el transcurso de la tarde mi mamá está tomando café y mi mamá me llama y me dice, mira, Oli, ven acá. Tú sabes que una pombiña dio en el vidrio y ella parece que se maguó porque eso está rojo con sangre aquí. O sea, el vidrio estaba tan limpio que ella pegó del vidrio y cayó. Ella me dice así, da la vuelta, yo tenía que salir de la casa, da la vuelta, a ver, porque esa debe estar ahí caída, se golpeó. Entonces yo doy la vuelta y cuando doy la vuelta, o sea, yo sentí una alegría tan grande en mi alma y en mi corazón. Tenías tu pluma roja. Era un pájaro que tengo el video y el pájaro tenía una sola pluma roja. Ese pájaro fue solamente a decirme eso porque él después se fue. Pero cuando él estaba ahí, yo llamé a mi hijo menor y yo le dije, ven para que tú veas esto. Y yo quiero que tú lo filmes. Y él lo filmaba y yo lo estaba viendo entre esa parte emocional de llorar y de sentir que había tenido la respuesta y que mi conexión había sido una conexión allí con él. Entonces mi hijo lo filmó y todo el mundo lo ve
y ve ese pájaro en la colita, tenía una sola pluma roja. El pájaro es todo gris y tenía la plumita roja. Wow, mira, me hiciste erizar porque estuve contando y después que hay algo bien interesante que no te quedaste, y por eso te preguntaba si cómo usaste tu propio grit, sino que no te quedaste con lo que podían decir, sino que dijiste, bueno, dame una demostración, yo quiero seguir adelante con mi objetivo, yo quiero seguir con mi pasión, con mi determinación, pero aparte de todo eso tuviste una manifestación, pues, increíble, o sea, Maravillosa. lo viviste en cuerpo, ¿no? O sea, viste esa manifestación, la pediste y se te dio, o sea, todavía más increíble el momento que viviste para seguir adelante con lo que te gusta hacer. Sí, con lo que te apasiona. era lo que yo decía en ese momento, cuando yo lo empecé a hacer todo, empecé a escribir, yo me sentía tan a gusto porque una de las cosas maravillosas que yo digo es, si tú vas a hacer algo y te sientes feliz con lo que estás haciendo, así sea lo que sea, pero tú te sientes a gusto, te sientes feliz y no te sientes con carga, no te sientes enojado, no te sientes pesado, te sientes feliz lo que estás haciendo, es porque ahí es. Es porque allí es donde tu alma te está llevando, eso es lo que verdaderamente tu alma. Y por allí es donde tú empiezas a encontrar personas, lugares y cosas para lograr todo aquello que tú tienes en mente, aquello que tú verdaderamente quieres lograr. Mira, por eso esta frase también es muy, pero muy indicada en esto que estamos conversando. Acceder a la sabiduría del alma es recordar que siempre hemos tenido la fuerza dentro. Esa fuerza que a ti te mantenía dentro, la tuviste siempre. Sí, indudablemente hay una de las frases que me encanta, yo siempre lo digo, siempre, siempre, que nosotros tenemos que, por ejemplo, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos o tenemos un entorno, yo siempre digo que lo primero que nosotros tenemos que pedir es sabiduría. El gran Salomón, ahí en una de estas partes de estos versículos allí en el libro, yo hago la acotación que él decía que nada está por encima que la sabiduría, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. ¿Entiendes? La sabiduría está por encima de la inteligencia. Hay personas que te saben, por decir algo, son excelentes matemáticos, excelentes en sacarte cuentas o excelentes en eso, pero resulta que cuando tienen que afrontar cualquier situación o cuando tienen que dar respuestas de algo que no es tangible, la sabiduría te lo da. Con tanta sabiduría, Olivia, ¿qué hábitos recomiendas para cultivar el grit en el día a día, especialmente cuando estamos en proceso de sanación? Mira, el hábito principal que yo siempre, incluso cuando hago registros akáshicos, cuando converso con personas que a veces solamente me llaman, ¿qué me recomiendas? Tal cosa y tal cosa. Yo siempre digo, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es empezar a entrar un poquito en silencio con nosotros mismos para dejar un poco el ruido. Ese silencio con nosotros mismos es el que nos permite a nosotros muchas veces relajarnos y entender que a veces tanto ruido, porque tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos cosas, tenemos hijos, tenemos preocupaciones, tenemos de todo, porque tenemos que trabajar, tenemos tantas cosas. Es un poquito ubicar un espacio para ti misma y entrar en tu propio silencio. Después que tú entres en tu propio silencio, lo más importante es tener esa conexión en la que tú, a través de ese silencio, tú hagas tus propias preguntas. Yo soy muy de preguntar. Por eso es que yo digo, pregúntale a tu alma. Yo soy muy de preguntar y yo por ejemplo, soy una de las cosas que el presentador de Pregúntale a tu alma, él me decía que qué era lo que yo más preguntaba. Y yo le digo, cuando yo me conecto, yo siempre le pregunto a él, yo no sé, pero yo sí sé que tú sabes. Y como yo sí sé que tú sabes, yo sé que tú me vas a dar una respuesta. Yo sé que tú me vas a dar una señal. Yo sé que tú me vas a enviar. Entonces, nosotros todos tenemos esa capacidad de preguntar. Yo no sé cómo, pero tú sí lo sabes. Y es tan maravilloso porque en muchas oportunidades yo se lo he recomendado y me han dicho que impresionante
que yo hice esto, María, como tú me lo dijiste, y de repente se me empezó a solucionar esto. Porque es que, claro, tú lanzas eso y Dios está allí a escuchártelo, Dios y el universo, porque cuando nosotros hablamos del universo, ¿quién es el creador del universo? Dios. Entonces todo está allí en resonancia. Entonces, yo le digo, tú lo lanzas y tú dices, yo no sé cómo se va a resolver esto, pero tú sí sabes cómo se va a resolver. Y él empieza a ponerte personas, lugares, empieza a llamarte, empiezas a recibir llamadas, empiezas a recibir emails, empiezas a recibir respuestas. Y eso es maravilloso. Quizás ya lo estás adelantando, pero te quería preguntar, ¿cómo se conecta el concepto de agradecer cada proceso vivido con la perseverancia y la resiliencia? Mira, yo siempre he dicho esto, ¿no? Que conectarse con lo que es nuestro propósito, que es lo que verdaderamente nosotros queremos, porque esa es otra de las cosas que yo también digo. Los que saben que yo estudio y trabajo todo el estudio de numerología, cada uno de nosotros tenemos unas características personales, unos diferentes a otros, porque cada uno viene a un proceso diferente, ¿no? Entonces yo siempre le digo a las personas que a veces nosotros divagamos porque entonces nos gusta esto porque, ay, me parece que esto está bien, o nos gusta aquello porque aquello está bien. Pero entonces no nos centramos en lo que verdaderamente es lo que nuestra alma quiere. Entonces cuando nosotros verdaderamente queremos ir a un propósito, nosotros tenemos que centrarnos en eso, en ese objetivo, en ese propósito, ir detrás de eso con perseverancia, con fe, con disciplina y organización, que es una de las cosas importantes. Si tenemos fe, confianza en lo que nosotros queremos y vamos con disciplina, orden y organización, pues tengan la plena certeza que aún pasando el desierto, nosotros vamos a llegar a la tierra prometida. Claro. Perdón. Con disciplina y perseverancia, que sin eso no podemos llegar adelante. Exacto. No podemos continuar. Uh-huh. En los registros akáshicos descubrimos que todo desafío tiene un propósito divino. Uh-huh. De Linda Howe. Así es. Todo tiene un propósito. Muchas veces nosotros no entendemos por qué algo se nos bloquea o porque algo está cuesta arriba para que nosotros lo logremos o para que nosotros lleguemos. Resulta que ese proceso precisamente es lo que yo estaba hablando sobre nuestra parte del alma, que es un proceso de aprendizaje, porque no va a llegar hasta que tú no estés preparado para eso, para recibirlo, para sentir desde tu parte de contemplación interna, recibir verdaderamente con toda tu humildad, con toda tu sencillez, con todo tu amor infinito, recibir eso que tú tanto quieres. Porque a veces si se nos da algo que nosotros tanto queremos y se nos lo da de una manera así como muy fácil, muy poco lo valoramos. Hay una frase que quiero decir, que voy a tomar un poquito de agua. Sí, tranquila. Y cuando no valoramos las cosas, ahí ya Escucha es esto. más difícil. Esta frase me encanta mucho y esta frase va ahorita en este próximo libro, porque yo tengo 2 libros en mano, uno que se llama Herencia versus Merecimiento y el otro que es Pide y se te dará, que es el que ya está listo, que va a salir ahorita pronto. Y en esta frase hay un aprendizaje que se llama: cuando el dolor no se transforma, se convierte en ruina. Entonces, en las partes de las herencias hay una cosa bien importante que tiene que ver con ese dolor heredado y todo eso que tú hablabas de las lealtades que nosotros traemos dentro de ese árbol y que caen en una herencia y que por infinidades de situaciones que tienen que ver con las herencias, nosotros no logramos liberar ese dolor. ¿Tú no te has dado cuenta que la mayoría de las personas que han tenido muchas herencias terminan en ruina? Las casas cayéndose, siendo varios hermanos. ¿Por qué? Porque no han transformado el dolor. Entonces, el transformar el dolor hace que tú florezcas, hace que tú limpies y que tú sanes todo ese canal que tienes que sanar. Entonces, esa es una de las cosas que
que es importante cuando nosotros sentimos rabia, cuando sentimos miedo, cuando sentimos aquella indignación de por qué, porque el dolor también viene de la trascendencia de que sabemos que los de arriba, los padres, ya no están. Y cuando los padres no están, entonces tú sientes que la seguridad, la protección y todo lo que tú sentías no está. Entonces empiezan las discordias y las divergencias a nivel de sus propios herederos y después ellos no saben manejar el dolor. Y el dolor lo llevan con la rabia, con la ira, con el despotismo, lo llevan con infinidades de emociones que lo único que les trae es después, como esto yo no lo trabajé, como esto vino de arriba, entonces se pierde todo. Se pierde todo. Se deja todo, se pierde. Y ahí perdemos todo la herencia, no solamente la parte material, sino también los valores, sentimientos, nuestra el amor, parte, exacto. Nuestra parte, esa conexión con la familia, la propia familia. ¿Qué mensaje final quieres dejarle a alguien que siente que su alma está cargada de silencios? Yo siempre digo atiendo muchas, bueno, ahorita últimamente estoy atendiendo caballeros también. Y me encanta porque es como una apertura ya de que el hombre no tenga tanto ese tabú del silencio de yo no me voy a permitir hacerme una terapia porque, o sea, yo no puedo hacerme una terapia. Sin embargo, últimamente he atendido personas que se han sentido súper bien. La mayoría son mujeres, pero en el taller que hice del diamante ancestral hubo una chica que lo hizo público y lo agradezco infinitamente, que ella dijo que gracias a los registros akáshicos ella había podido transformar su vida porque tenía muchos procesos de ansiedad, de depresión, de mucha tristeza. Y entonces yo decía que yo iba a hacer como hacen en los spas, que tú sabes que te sacan una foto y entonces te ponen, mira, ella está así ahorita, ¿no? O sea, ya el antes y el después. El antes y el después. Entonces yo dije que yo voy a sacar una foto es de la mirada de la persona antes del registro y de la mirada posterior al registro, cómo tu mirada cambia totalmente, ¿no? Porque es el reencontrarte contigo mismo, ¿no? El ver ahí adentro que de qué sirve el continuar con esos silencios si una de las grandes oportunidades que tú tienes es poder abrirlo, es poder aceptarlo, es poder expresarlo para que tú sientas verdaderamente esa sanación y sientas las infinitas posibilidades que Dios tiene en este plano terrenal para ti. ¿Cómo imaginas que tu libro impactará a quienes lo lean dentro de 10 años? Mira, yo soy una soñadora, o sea, yo voy más allá de los sueños y a veces no es que yo lo sueñe, yo lo siento porque una de las cosas es que cuando nosotros deseamos desde nuestra alma algo, eso llega y trasciende. Y cuando escribí Pregúntale a tu alma, una de las cosas que yo hice era para dejar una huella para todas aquellas personas que de una u otra manera se permitieran reencontrarse contigo y conectarse con esa parte divina que somos cada uno de nosotros. Pienso que de aquí a 10 años, porque mientras que Dios me permita salud y vida, lo voy a seguir promocionando por ser el primero, por ser aquel que me llevó, aquel que me condujo en seguir escribiendo todo lo que estoy ahora trabajando. Y pienso que unidos todos, que el sueño es que tenga conexiones del alma, silencio del alma, camino del alma y encuentros de alma, tenga todo eso juntito de manera tal de que eso le sirva como un medio, como una herramienta, como ese camino que a veces tú necesitas escuchar o leerlo o conectarte, como le digo yo a la gente. Yo siento que hay personas, por ejemplo, una amiga que está en Estados Unidos, ella me dice, yo ya lo leí 2 veces y cada vez que lo he leído he sentido respuestas totalmente diferentes. Claro, y es así. Claro, siempre estamos en esa búsqueda, es lo que mencionábamos desde el inicio del episodio, de buscar esa paz interior y encontrarnos con nosotros mismos, preguntándole a nuestra alma y por supuesto, eso es lo que nos va a seguir. Ella es perfecta. A seguir adelante, lo que nos va a hacer crecer
luchar por nuestros objetivos con pasión, con determinación, para llegar a alcanzar nuestra meta. No hay otra opción. No hay otra opción. Creo Y que esta área que muchas personas dicen, hablar de la espiritualidad, hablar del alma, mucha gente está diciendo, ¿por qué se está hablando tanto de eso ahorita, en este momento? Cuando nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad era muy poco que se hablaba de esto, pero ahora se habla porque es como yo lo estoy diciendo, ahora se está abriendo un campo que es necesario reencontrarnos con esa esencia que es nuestra alma verdadera para nosotros lograr verdaderamente todo aquello que nosotros queremos. Entonces, yo siento que de aquí a 10 años, yo siento que voy a ser así como un Gabriel García Márquez o un Mario Vargas Llosa, o alguien va a decir, bueno, Oliveira dejó un legado de una conexión a nivel de alma para que muchas almas pudieran encontrarse en cada uno de esas herramientas, en silencio del alma, en conexiones del alma, y pudieran encontrar y descubrir esas conexiones del alma que a veces nosotros nos negamos a descubrirlas. Qué bueno. Y va a ser así. Así va a ser, con el favor de Dios. Así es. Si hoy pudieras hacerle una sola pregunta a tus registros akáshicos, ¿cuál sería y por qué? Yo le haría solamente una y sería esa que yo siempre he dicho. Oliveira es una marca que yo creé, pero yo siempre he dicho es cuando yo dejé de caminar con mi niña Oli. Porque empecé a crecer muy rápido. Y entonces, justamente esa respuesta que me dio en la medida que yo iba haciendo, yo no sabía si colocar mi nombre completo, si todas esas cosas, y de repente un día estoy haciendo estudios y todo eso, y de repente así como de la nada, las personas que me conocen de cuando yo era niña, en mi casa, como mi mamá se llama igual que yo, entonces mi abuelo paterno, no me llamaba por mi nombre completo, sino me decía Oli. Y mi abuela también me decía Oli. Y mis hermanas me llamaban Oli. Entonces, en mi casa, todo el mundo Oli, y en mi familia Oli. De hecho, hace 2 años estaba yo en el aeropuerto y yo escuché una persona que dijo Oli. Y yo, no puede ser. Solamente Oli Mi familia. Es alguien que me conoce de niña. Y cuando volteo, yo me quedé así. Yo digo, ahora, ¿cómo se acuerdan de las personas de uno cuando está pequeño? Entonces, esa sería la pregunta, porque Oli siempre fue, de hecho, yo voy a colocar por allí una fotografía de cuando yo era pequeña. O sea, Oli siempre fue una niña muy sonriente, una niña muy comunicativa, una niña... De hecho, yo siempre decía que yo estudié Derecho por un propósito que era un propósito de mi abuelo, porque realmente yo estaba estudiando otras cosas y mi abuelo me dijo, pero ¿por qué tú vas a estudiar psicología? El abuelito necesita un abogado. Y fíjate el propósito que era de que él necesitaba una persona de confianza para lo que él quería, ¿no? Entonces, dejé en muchos años esa niña, porque uno tenía que estar como más seria, uno tenía que, tú sabes, cumplir con ciertos patrones, ciertas cosas. Y entonces, cuando empecé a ver esa fotografía de Oli pequeña, yo decía, ¿cuándo fue que yo dejé de caminar con ella? Y yo le digo, estoy preparando también otro taller que se llama Toma de la mano de tu niña, y vamos a ese reencuentro. Porque veo que hay muchas personas que después que ya tienen 50 años, entonces piensan que no es necesario o importante tener a su niña allí. Y yo pienso que es lo más importante que hay. Y por eso cerramos con esta frase de esta maestra, escritora: cuando honras tu historia, sanas también la historia de quienes vinieron antes de ti. Sí, es así.
Es así, y yo siempre lo digo, una de las cosas que a veces la gente dice, ay no, que está muy trillado hablar de nuestros ancestros, hablar de nuestras historias, pero es que no se imaginan cuando nosotros estamos haciendo patrones repetidos o cuando estamos siempre bloqueados en un mismo proceso, es porque ahí hay algo que nosotros tenemos que honrar a toda esa cantidad de ancestros que de una u otra manera vivieron cada uno sus historias y que nosotros antes, no solo antes, porque actualmente está ocurriendo, no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, este año ha sido un año que ha transcurrido muy rápido. Demasiado rápido. Y este mes va a Exagerado. transcurrir más rápido. ¿Por qué? Porque todo esto es un proceso. Ahora, como yo les explico a la gente, el año 1 ya vamos a empezar otra vez como aquellos años de antes, que va a empezar el nuevo ciclo. Entonces te va a empezar como a reconectar nuevamente para que tú logres entender cómo es ese camino y ese proceso de ese nuevo ciclo que vamos a empezar. Pero necesariamente hay cosas que tienen que moverse muy rápido para que entonces después nosotros poder empezar con disciplina, con orden y organización y soltar aquello que nosotros tenemos que soltar, pero siempre honrando a cada uno de ellos que tuvieron antes que cada uno de nosotros. Olivia, gracias de verdad por tu tiempo, lo teníamos pendiente, por No, gracias a presentar ti. Pregúntale a tu alma, que ya lo seguíamos. Gracias por darnos toda tu sabiduría y por plasmar en este libro tantas cosas para que las personas puedan encontrarse consigo mismo, conexión, encontrar su liberación y a la final encontrar su propio grit, porque si no tenemos esa liberación no podemos caminar, no podemos tener pasión y determinación para Claro. caminar y trabajar hacia ese objetivo que queremos, el objetivo de nuestra vida. Así que es fundamental la parte interior, el alma, alimentarla, cuidarla, protegerla y como tú bien lo dices, hacerles esas preguntas para seguir adelante. Sí, indudablemente. Y ahorita que este es el año del cierre de ciclo, yo les digo a cada uno que lo más importante en este momento actual es que empecemos de adentro hacia afuera. O sea, no buscar las respuestas afuera, porque no las vamos a encontrar. Las respuestas hay que buscarlas aquí adentro, porque yo siempre digo, si hay algo que está desajustado aquí afuera, es porque aquí adentro está desajustado también. Entonces tenemos que empezar de ahí para que ustedes vean cómo todo empieza a ajustarse afuera y cómo nosotros encontramos después esa casa bien arregladita, empezamos a ver todo bien acomodadito, empezamos a ver nuestros espacios, nuestro trabajo, todo en orden, pero de adentro hacia afuera. Por eso, Olivia, gracias por recordarnos que sanar también requiere coraje, Ujú. disciplina y perseverancia. Lo dijiste muy bien. Indudablemente. Que el verdadero grit no es solo físico o profesional, sino emocional y espiritual. Atreverse a enfrentar nuestros silencios y transformar cada cicatriz en una historia de crecimiento. Y a quienes nos escuchan, quienes nos ven en este momento, ¿qué silencios están listos para soltar hoy? ¿Qué conexión marcó tu vida y te enseñó a seguir adelante? Si esta conversación te inspiró, a mí me inspiró muchísimo, pues te invito a que la compartas con alguien que necesita un impulso para sanar. Suscríbete a nuestro canal, que es totalmente gratis. Déjanos un comentario allí en la barra sobre cuál es tu mayor aprendizaje de tu propia alma. Y ya saben que nos vemos en un próximo episodio aquí en el Gritcast. Recuerden, el grit no es solo y no solo es estar y lograr desde afuera lo que tú quieres, sino con valentía mirar hacia adentro y continuar. Mirar hacia adentro y continuar. Como lo dice, pregúntale a tu alma. Aquí lo tienes. Gracias, Olivia. No, una gracias vez a más. ti, gracias a y ti. que sigas entonces con el volumen 3, 4 y toda la serie que viene por allí dentro de un par de años. Así es. Así es. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todo y cada uno de esas almas maravillosas que te siguen, de esas almas maravillosas que están allí encontrándose consigo misma y buscando respuestas, porque cada una de todas las personas que siempre estamos viendo y escuchando programas, siempre estamos en una búsqueda. Entonces la idea es que cada uno de nuestros aportes pues contribuya para que esa parte de salud mental, esa parte de salud emocional, esa parte
de nuestra interioridad pueda encontrar siempre esa luz que nosotros queremos. Y que sigas adelante con tus entrevistas, porque Gracias, no solamente gracias. son los libros, son las entrevistas, Sí. son los cursos, o sea, tantas cosas que tienes para dar a la gente. Así que enhorabuena y seguir adelante. Así es. Nos vemos entonces hasta un próximo episodio aquí en el Gridcast.